Hola, buenas noches. Aquí Poder Ciudadano en BTV Uruguay. ¿Qué dice Gabriel Romano? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano aquí en la pantalla de BTV. El sistema de responsabilidad penal adolescente, SIRP, ha estado en el primer plano en estos días. La verdad que ha estado en el primer plano de la información, yo diría mucho más que en estos días. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con los menores infractores, pero por un tema puntual, por un informe puntual del Instituto de Derechos Humanos, es que vamos a hacer el programa de hoy. Un informe que generó revuelo, que causó sorpresa en las autoridades del SIRPA y que obviamente vamos a intentar en esta noche ir más a fondo sobre algunos de los aspectos que allí aparecían. El informe que sigue, realizado por la periodista Gabriela Casulo con edición de Mauricio Ruiz Díaz, presenta el tema de hoy. El Mecanismo Nacional de Prevención es un órgano independiente bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, creado de conformidad con el protocolo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Estado tiene la obligación de facilitar el acceso de sus integrantes a los lugares de privación de libertad y a toda la información relativa al número de personas privadas de libertad y al trato que reciben. Con esta facultad se comenzó hace un año, en mayo de 2013, la labor de monitoreo de los establecimientos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SIRPA, y del Instituto del Niño y del Adolescente, INAU. El compendio de informes realizado al 28 de marzo de este año sobre el monitoreo de los establecimientos de privación de libertad de adolescentes expresa textualmente en sus conclusiones finales que el hacinamiento, el tiempo de encierro excesivo, la falta de actividades estables y sostenidas, la falta de educación permanente, la ineficiente e incompleta registración de actividades, la heterogeneidad de criterios sancionatorios, la inexistencia de criterios uniformes con respecto a la atención médica de los adolescentes, la insuficiente formación de las personas que están en contacto directo con la población internada, tratos abusivos por parte de algunos funcionarios y la discrecionalidad procedimental son algunas de las deficiencias más relevantes que se han detectado. A comienzos de abril, la institución presentó el informe de su trabajo ante el Parlamento. Si bien se reconocen en muchos aspectos las mejoras que se han registrado, se ha constatado que existen problemas que se repiten y es prioritario tratar de revertir. Las recomendaciones realizadas comprenden distintos aspectos, desde el edilicio hasta el sistema de seguridad aplicado a los adolescentes y a sus familias en los casos de las requisas. El informe presentado recibió el apoyo de 30 organizaciones sociales nucleadas en el Comité de Derechos del Niño, que exigieron la renuncia de los responsables del SIRPA porque aseguran haber perdido la confianza en su gestión. En los primeros días de este mes, el ministro Daniel Olesker, las autoridades del INAU y del SIRPA concurrieron a la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados para dar sus explicaciones, las que no conformaron a la oposición. El oficialismo, sin embargo, apoya a las autoridades del INAU y el instituto respalda la gestión del presidente del SIRPA, al igual que lo hace el PIT-CNT. El presidente del INAU, Javier Salsamendi, señaló que sería tonto negar que hay hechos de maltrato en los centros del SIRPA y reveló que a raíz del informe se separó del cargo a 6 funcionarios y se presentó 2 denuncias penales contra ellos. Mientras tanto, desde el sistema se alega que el informe es la foto de un momento. Se reconoce que actualmente faltan unas 50 camas en los hogares, pero de acuerdo con el plan de obras en marcha y según los ingresos y egresos esperados, a fin de año se terminaría con la situación de hacinamiento. Se debe agregar que esta polémica sobre las condiciones en que se recluye y se castiga a los menores infractores se da en medio de una campaña por el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad que la izquierda rechaza. Como tengo años en esto, recomiendo a los que están reflexionando en voz baja o en voz alta qué quieren un Sheraton para los menores infractores que no miren este programa. Que den la cabeza un poco más abierta, porque si no les va a hacer mal. Me da las vías de comunicación, Romano. Cómo no, ya pueden empezar a comunicarse con nosotros. Nuestro correo electrónico poderciudadano@gmail.com. También pueden comunicarse a través de nuestro muro de Facebook. Somos Poder Ciudadano TV, allí en esa red social. Estamos también en Twitter, @PCiudadanoTV. Allí también se pueden ir comunicando con nosotros. Intentaremos, en la medida de lo posible, interactuar mientras dure el programa. www.youtube.com/Poder Ciudadano UI es nuestro canal de YouTube. Allí están todos los programas de este ciclo de Poder Ciudadano en BTV.
Nos van a acompañar esta noche el doctor Juan Raúl Ferreira, presidente del Instituto de Derechos Humanos. Juan, gracias por estar acá, buenas noches. Un gran gusto. Además, televidente asiduo de ustedes. Lo sé porque siempre hay cosas en las que estás aportando, sugiriendo, a veces criticando, pero siempre en positivo. Y la doctora Mirta Guiance, doctora, es un gusto también tenerla por acá. Igualmente. Yo no tuiteo como Juan Raúl, pero... Hoy estuve en una reunión donde nos dimos cuenta todo el tiempo que estamos metidos adentro de las redes, así que no se lo cuestione mucho tampoco. Es lapidario el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al menos en alguna de las expresiones que maneja. Recién lo escuchábamos, pero creo que vale la pena releerlo. Este es el informe que elaboró Gabriela Casulo. En base a todos los informes que están acá, ¿no? El hacinamiento, el tiempo de encierro excesivo, la falta de actividades estables y sostenidas, la falta de educación permanente, la ineficiente e incompleta registración de actividades, la heterogeneidad de criterios sancionatorios, la inexistencia de criterios uniformes con respecto a la atención médica de los adolescentes, la insuficiente formación de las personas que están en contacto directo con la población internada, tratos abusivos por parte de algunos funcionarios, la discrecionalidad procedimental. Es lapidario el informe. No. Sí. No sé. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo elaboran ustedes esto? Bueno, ¿cómo se llega a esto? Es una buena pregunta, porque en realidad, aunque parece un matiz, a mí me gustaría explicar la modalidad de esto. En realidad esto no es un informe que la institución hace para presentar al Parlamento, sino que la institución tiene, y muy poca gente lo sabe, es una institución nueva a la cual todos nos estamos acostumbrando y eso va a llevar un tiempo. La institución tiene 3 áreas, por llamarla de alguna manera. La de recomendación de políticas públicas, la Defensoría del Pueblo, que es fácil de explicar porque funciona en muchos países del mundo, que muchas veces se retroalimentan. Es decir, si nosotros en la Defensoría del Pueblo empezamos a recibir muchas denuncias de un mismo tema, bueno, hay un alertómetro que nos dice, capaz que es el momento de recomendar políticas públicas sobre este tema. Pero después está el Mecanismo Nacional de Prevención, que es una tarea distinta, y es en ese marco que hay que ver esto. El Mecanismo Nacional de Prevención está establecido por el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y demás tratos inhumanos, crueles y degradantes, ambos convenios internacionales suscritos y ratificados por ley, por el Parlamento en nuestro país, y esa responsabilidad del Mecanismo Nacional de Prevención, que es una tarea distinta a la Defensoría, no es reactiva, es preventiva, está a cargo de la doctora Guiance, y entonces no es que hay un informe ni una denuncia. Lo que el mecanismo, la doctora lo va a explicar mucho mejor que yo, porque además es la responsable y la que ha llevado adelante esta tarea tan importante, se han hecho una sucesión de visitas a distintos hogares del CIRPA. Entonces no es un informe, es una cantidad de informes que en determinado momento el Parlamento nos pide un resumen, y con muy buen criterio, a mi juicio, la doctora estableció de todas las recomendaciones las más relevantes para mandar al Parlamento. Incorporamos a la doctora Guiance entonces. Bueno, como bien dice Juan Raúl, veo que hay una tendencia a decir el informe o las denuncias. Nosotros ni hicimos denuncias, ni se trata de un solo informe. Nosotros hace un año más o menos ahora que estamos trabajando, al principio con un ritmo más lento porque no teníamos recursos humanos, después empezamos a acelerarlo a fines de noviembre y hemos ido visitando establecimientos de adolescentes y algún otro establecimiento que no es de adolescentes, pero cuando trabajamos con gente contratada por UNICEF tenemos que dedicarnos a la parte de adolescentes. En este momento estamos iniciando otra etapa que comprende otro tipo de establecimientos también. Entonces nosotros en ese compilado que nos lo solicitó la Comisión de Población y Desarrollo, hicimos un compilado de recomendaciones y conclusiones de los informes que ya habíamos dialogado con el CIRPA. Porque cada informe, de acuerdo al mecanismo
a lo que indica el protocolo, cada informe que se hace se entrega a las autoridades. Y de acuerdo al artículo 22 del protocolo, las autoridades deben dialogar con el mecanismo, recibir sus recomendaciones, dialogar cómo se puede ir cumpliendo. O sea que cada informe de estos que están en el compilado ya había sido entregado al CIRPA. Están todos acá. Estaba en conocimiento del CIRPA, estaba en conocimiento del señor Villaverde o de alguno de los otros miembros del CIRPA o de acá el maestro Gago presente, la doctora Mónica Rodríguez. Usted dice que esto nos sorprendió. No puede haber sorprendido porque ya había sido entregado. Ya había sido entregado. Quizás entonces lo que sorprendió fue que se haya hecho público, porque yo debo reconocer que conversé en la radio con autoridades del CIRPA, creo que específicamente con el maestro Gago, y se vieron conmocionados por nosotros, por ejemplo, el 23 de diciembre tuvimos una reunión con Villaverde, en la cual conversamos sobre muchos de estos temas, y muchos de estos informes, lo que tenía que ver con el hacinamiento muy grave de algunos lugares, por ejemplo, el encierro y la falta, él dijo no tengo nada que objetar, o sea que él sabía que era así, pero nos expuso todos los planes que había para el futuro. Nosotros somos conscientes de que hay planes para el futuro y ayer los compañeros, dos compañeros, un psicólogo y uno de los abogados del equipo, fueron a visitar el establecimiento nuevo que se inauguró, con el cual se vació el CIT, y veo, por ejemplo, que hay tendencia de la prensa, pero no, ustedes disculpen, pues son periodistas, pero a veces la prensa toma una cuestión como sensacionalista cuando se hablaba de una celda del CIT que no tenía luz, tenía 2 chapones que los vi ayer, que los habían retirado, no era sofocante, agobiante, los muchachos no tenían luz ni aire. Bueno, se toma esa celda del CIT como referencia del total. Y entonces nosotros tenemos casos de encierro prolongado, casos de centros. Yo tengo tendencia a decir hogares porque trabajé en el Consejo del Niño, pero no son hogares, son centros, vamos a decirle cómo son. Hay centros que tienen una distinta forma de trabajar, los directores, y los muchachos salen y tienen actividades. Un poco que es muy diferente la situación entre un centro y otro. Y nosotros cuando vamos subiendo los informes a la web, se puede apreciar esa diferencia. Entonces ahora es por eso que ustedes han marcado la diferencia de criterios en varios ámbitos, la atención médica, claro, la registración de actividades. Nosotros podemos entender que con estas reformas que hubo de las leyes, que se modificó el Código de la Niñez y la Adolescencia, hubo una saturación de muchachos en los hogares, y eso produjo un hacinamiento tremendo. Eso es una ley que ya está vigente, no tenemos forma de dar la vuelta. Y sí que hay obras que van a hacerse en el futuro. Mientras tanto puede haber situaciones de hacinamiento crítico. Y puede haber lugares donde el hacinamiento es crítico, pero los chiquines no son bien tratados, entonces el hacinamiento no se siente tanto. Eso es lo que vemos como la disparidad de criterios. Tengo que hacer una pausa y ya vamos a volver con ellos. Esto es una opinión personal, ni siquiera lo incluyo a Gabriel Romano. Creo que pediría a las autoridades de gobierno, que me está sonando esto a lo del defensor del vecino en el departamento de Montevideo, ¿no? Contrataron a un defensor del vecino que no era el defensor de la intendencia. No era el defensor de la intendente o la intendenta de turno, era el defensor del vecino. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos es eso. Y este informe, yo creo que, como lo han marcado con claridad, a lo que apunta, y si se ventiló, incluso algún colega que eventualmente lo ventiló mal, apunta a que aquí en este país no hay cadena perpetua, y mucho menos para menores. Y tampoco hay pena de muerte, y en este último caso, por suerte, desde mi punto de vista. Entonces, hay que tratar de que la gente tarde o temprano vuelve a las calles. Sí, sí. Y hay un precepto constitucional que marca con claridad, si lo habrá enseñado tantas veces usted y lo habrá aplicado, es decir, que la gente hay que tratar de recuperarla para la sociedad. No estamos recuperando casi que a nadie. Entonces, desde ese punto de vista, es que el Instituto de Derechos Humanos cumple una función clave, no a favor del gobierno, a favor de todos. Una pausa y ya venimos.